Ok. Entonces, mismo procedimiento. Vamos a hacer un ejercicio muy parecido para el tema del solver, ¿no? Tenemos acá nuestro solver. Vamos a poner un ejercicio un poquito más complicado. No, siete que había otro ejercicio. Ajá. Método gráfico solamente sirve para un algoritmo, utilidad, maíz, soya. Listo. Ya. Listo. Entonces, básicamente el problema dice, lo voy a hacer un poquito más grande para que se pueda ver bien. Un aserradero se dedica a comprar y procesar troncos. Acá está, para hacerlo. Un aserradero se dedica a comprar y procesar troncos de árboles de pino. Del procesamiento de los troncos se obtiene postes o estacas para la venta, ¿no? Entonces yo tengo aquí un proceso que tengo un tronco y puedo producir un poste o una estaca, ¿verdad? Para la venta, los cuales se cortan con una misma sierra. El procedimiento de tronco a postes cuesta $2 por tronco y se obtienen 3 postes por cada tronco. Entonces, déjenme hacerles un pequeño dibujito en Paint. Ah, no, es cierto que estoy en Zoom. Entonces, básicamente, si yo tengo un tronco, ese tronco se puede convertir fácilmente en dos cosas. Se puede convertir ese tronco en estacas o se puede convertir ese tronco en postes, ¿verdad? Convertir ese tronco a estacas me cuesta ¿cuánto, Melanie? ¿Puedes decirme, por favor? ¿De tronco a estacas o de tronco a postes? Ya listo. El tronco me cuesta en dólares, $3 con 0 centavos. $2, perdón. $2 con 0 centavos. Ya, ¿y cuántos postes salen? Dice, para tener 3 postes. Listo. Estacas, ¿cómo estamos? Listo. Entonces se obtienen por $3, 24 estacas. Listo. Perfecto. Entonces, estos son nuestros costos de producción. Listo. ¿Qué más
datos hay? Ajá. Entonces, por estaca se gana $2 y por tronco se gana, y por poste se gana $12. Gracias, Nico. Entonces, vamos a ponerlo con un color verdecito. Texto igual, verdecito. Entonces, la estaca se vendía a $3 la estaca, ¿no? $2 por estaca. $2 por estaca. Y por poste se gana $12. Listo. Fácil y rápido. Entonces, yo por 24 estacas, ¿cuánto ganaría? $48. Yo por mis 3 postes ganaría 12, 24, 36, ¿no? Entonces, ¿dónde hago más dinero? ¿Vendiendo postes o vendiendo estacas? Estacas, ¿no? Ya, resolvido el problema. No se necesita soldar entonces. Solo hago estacas. Excepto que no leí el contexto, ¿no? Vamos a ver qué aparece en el contexto. Entonces, y se obtiene 24 estacas por tronco. La venta de estacas la hace a productores de tomate y se obtiene un ingreso de $2 por estaca. Y los postes se obtiene un ingreso de $12 por poste, ¿no? En caso de necesario, yo puedo convertir. Mira, ¿ves? Es posible procesar postes para producir estacas a un costo de $1 por poste y se producen 7 estacas. Eso quiere decir que si yo me quedo sin estacas, yo puedo convertir esas estacas yo puedo convertir esos postes a estacas de la siguiente manera. Estacas. ¿Cuántas estacas salen de un poste? 7, ¿no? No, ¿cuántas estacas salen de un poste? Sí, salen 7 estacas de cada poste. Ya, gracias, Nomi. Cuántas, ¿y cuánto me cuesta ese proceso? $1. Listo. Gracias, Melanie. Entonces ya tenemos que, en caso de que se me acaben los troncos, yo podría convertir postes a estacas. Si ven, aquí hay un nivel más de dificultad, porque yo tengo un proceso continuo. Entonces ya es mucho más difícil de analizar este tipo de análisis, este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, adicionalmente, el gerente de un aserradero ha observado que la demanda máxima de estacas es de 100.000 por temporada. Se tiene un contrato para vender por lo menos 200 postes. Es decir, yo tengo una cantidad de estacas listas y tengo una cantidad de postes que tengo que producir, ¿no? Yo sé que yo nunca voy a vender más de 100.000 estacas y yo sé que normalmente yo necesito hacer 200 postes como mínimo para suplir una necesidad, ¿no? Aparte de eso, solamente tengo $7.000 para comprar troncos y una capacidad de procesamiento de 6.500 troncos. Yo no puedo procesar más que eso. Por favor, ayude a determinar cuál es la cantidad específica, ¿no? Entonces, déjame ver cómo está el Luis. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? Si yo no hiciera nada aquí y yo fuera un alumno más y ustedes fueran mi profesor, ¿cómo solventarían este cálculo? Piensen en el ejercicio anterior, ¿no? Melanie, primero que nada, tengo que definir cuáles son mis variantes, ¿verdad? Entonces tengo que definir las. Esperen, creo que se conectó. Ya se conectó el compañero.
Hola Luis, ¿qué tal? Hola, Hola Luis, ¿qué tal? Te hola presento Mafio. a los estudiantes de agroindustria. Hola chicos, ¿cómo van? Sí. Buenas Es más, tardes. ¿Cómo están? voy a dejarlo de este lado para que los veas. Entonces, bueno, ya les hablo un poco de tu hoja de vida. Veo que estaba viendo ahorita tu LinkedIn. Ya no estás en Heineken. Ya no, salí hace 3 meses, bueno, no, 2 meses todavía. Cambiamos un poquito el mercado de cervezas porque me cansé de la cerveza y me fui al mercado de balanceado para camarón. Bueno, donde hay más dinero. Igual, creo que tus 5 años de experiencia en la empresa te dan bastante background para hablarnos un poquito de este tema, ¿no? Sí, sí, en realidad 9, Mafio. Entré, solo que no fui directo a maestro cervecero, pero ahí son 9 años en la cervecería, desde el envasado hasta la elaboración. Bueno, bueno, 9 años, que son casi 10, creo que da más que suficiente para hablarnos. Ya hemos visto un poco de cerveza, hemos utilizado un poco la didáctica de Francisco Hueso, ¿no? Básicamente hacer comparaciones de las IPA, los tipos de levadura, de las fermentaciones. Ya hemos hecho vino, entonces sí hay un poquito de background, pero más que nada queremos escuchar tu experiencia y qué nos puedes comentar. Sin más preámbulo, te dejo a ti con ellos, ¿no? Perfecto, gracias. No sé si yo puedo compartir un ratito mi pantalla porque la idea era tratar de guiarles un poquito de forma didáctica por esas generalidades de cerveza que les puedo compartir, ¿ya? Entonces, Claro. ¿ahí hay un proyector donde se esté viendo mi pantalla? Estás en una pizarra en un 50 pulgadas en este momento. Perfecto, excelente. Entonces, déjame ver cómo comparto acá. En las opciones al lado de chat hay una que dice compartir pantalla o share. Esa ahí te sirve para cuadro. Ya, me avisa si ahí ven mi pantalla. Sí, yo creo que sí. Sí te vemos. Perfecto. Entonces, bueno, me presento rápidamente. Como les comentaba Mafio, soy zamorano, graduado de la clase 2013. Tuve el agrado de compartir un par de años, un año con Mafio, conocerlo como profesional, como estudiante, como persona. Y bueno, tuvimos el agrado también de compartir un asesor de tesis que era, ustedes no se imaginan, era una cosa increíble de su tecnicismo, su capacidad para transmitir y enamorarnos un poco de la industria de alimentos bueno, hoy nos dedicamos. De ahí, desde el 2013 para acá, he desarrollado mi carrera. Primero estuve por algunas empresas de vegetales, después por lácteos e ingresé, tuve la bendición de ingresar a una transnacional que creyó en mi talento. Y eso se los digo porque cuando salgan al mercado laboral, definitivamente el mercado laboral es muy competitivo, que destino, como lo quieran llamar, pero que alguien crea en nosotros. Y para que alguien crea en nosotros, creo que lo importante, lo más importante es demostrar esa pasión por lo que nosotros hacemos, que es el procesamiento de alimentos. Y cuando se demuestra la pasión y las ganas de aprender y las ganas de cambiar la realidad y llevar este Ecuador a otro nivel productivo, creo que pueden venir las oportunidades muy fácilmente. Entonces, con eso,
yo pasé 9 años en cervecería y hoy estoy apostando el otro mercado importante como es el mercado del balanceado de camarón o del camarón, que viene creciendo de forma importante. Yo creo que en unos pocos años el sector camaronero en el Ecuador, bueno, ya es potencia, pero la tecnología, creo que en el 2021 se exportaron 5.500 millones de camarón, en el 2022 7.500 millones y sigue creciendo. Entonces, este mercado es interesante también y se los comparto como tema a ustedes que están que van a estar en la industria de alimentos. Ok, entonces les voy a presentar mi pantalla. Permítanme, no sé si ustedes por ahí han trabajado con Aja Slides. Yo les voy a pedir que las personas que tengan un dispositivo smartphone pueden tal vez escanear este código QR o Ya poner vamos a escanear. en ajaslide.com estas letras para ingresar. Entonces les espero un ratito. Dame un momento que nos estamos parando por escanear el código. Dale, no te preocupes, ya veo 5 conectados. ¿No? Tenemos 13. Si gustan, hay 2 caritas tristes. ¿Por qué están tristes? Está muy tarde la clase, ¿no? Sí, discúlpenme que me demoré un poco incluso. No hay problema. Ok, vamos. Arranquemos. Bienvenidos. O sea, mi intención es convertirlos en cerveceros, que tal vez en 1 hora o un poquito menos vamos a ser súper didácticos y súper rápidos con este tema, ¿ya? Yo soy un apasionado del mundo del proceso cervecero y del proceso cervecero no soy apasionado de la cerveza, perdón. Varias personas me dicen, sí, yo también soy cervecero porque me gusta la cerveza. En realidad, yo soy apasionado del proceso. Mi preferencia en licores es el whisky, pero me encanta el proceso cervecero. Entonces, o llevar a una especialidad en mi profesión y eso yo le tengo mucho respeto y mucho cariño a este proceso. Entonces, les voy a comentar un poquito qué es, pero antes yo quisiera que me cuenten ustedes, cuando hablamos de cerveza, qué se nos viene a la mente. Entonces, seguramente en su pantalla van a tener un espacio para escribir y conversamos un poquito. Igual, si alguien tiene algún comentario o algo que contarme, por ahí me interrumpe y entiendo que por el micrófono de Mafio, bueno, Sí, aquí hay nos una puede conexión muy buena para eso, no te preocupes. conversar. Dinero, bebida alcohólica, refrescante, levadura, perfecto. Amargo, malta, CO2, lúpulo, bebida con alcohol. A ver, ¿por qué, mientras vamos escribiendo, por qué no dinero? En realidad, la industria cervecera ha sido una industria muy potente. Y en el Ecuador, si tú te pones a ver y escuchamos sobre los mejores lugares para trabajar, seguro entre los mejores lugares para trabajar
va a estar Cervecería Nacional, que es la industria competencia, mientras yo estaba en Heineken, ¿no? Cervecería Nacional que pertenece a uno de los grandes mundiales, que es David InBev, y que generaba grandes utilidades en el Ecuador, pero generaba grandes utilidades en el Ecuador y aún así no era del 30% top en generación de utilidades, siendo Cervecería Nacional la empresa que tenía el 95% del mercado. Entonces, ¿por qué nosotros hoy vemos como un mercado o como un producto que genera mucho dinero? Porque cervecería tenía el 95%, era prácticamente un monopolio en el Ecuador. ¿Okay? La realidad es que la tendencia de bebidas alcohólicas va reduciendo en el tiempo. Hoy nosotros creemos que en el futuro lo que va a romper el mercado o donde va a migrar a la gente es cervezas sin alcohol, cervezas con menor grado alcohólico. Es más, nosotros todos nuestros desarrollos lo direccionamos a cervezas con menor a 3 grados de alcohol actualmente, que son las llamadas seasonable, para poder coger ese mercado de esa nueva generación que ya no le gusta tomar. O sea, ya vemos a chicos de 18 o 20 años que son cool y no necesitan tomarse una cerveza, sino simplemente hacer deporte, hacer ejercicio, visitar lugares, y como que esa es mi percepción acerca del mercado de la cerveza. Y de ahí, bueno, tenemos algunas cosas importantes como materia prima, como cebada, lúpulo, malta. Ahí vamos a tratar de entender la diferencia o las similitudes de la cebada o la malta, o si es lo mismo o es diferente. Espuma, que son características del líquido, refrescante, fría. Perfecto. IPA, Indian Pale Ale. Y ahí les voy a contar una historia sobre la IPA. Listo, avancemos. Con porcentaje, esa me llamó la atención. Con porcentaje, analizamos. Materia prima. Sobre la materia prima, en realidad, la materia prima estándar de una cerveza tiene cuatro elementos, ¿no? Como es el agua, la cebada malteada, el lúpulo y la levadura. Pero por el año 1516, que fue cuando recién salió la ley de pureza alemana. ¿Ya? Y la ley de pureza alemana determinaba solamente 3 elementos entre los ingredientes de la cerveza. Y era la cebada malteada, el lúpulo y el agua. Porque en ese momento todavía se desconocía de la existencia de la levadura. ¿Ok? Lo más importante acá, y la historia acá, es que quien crea esta ley de pureza alemana es una persona que tenía muchos cultivos de cebada. Entonces, en un conflicto de intereses con la posición que él ocupaba, él decide meter que solo se hace cerveza de cebada. Y es así como para su beneficio propio, él determinó una forma de hacer cerveza que nos sigue acompañando hoy en día. Hoy nosotros creemos que las mejores cervezas son las 100% cebada malteada o 100% malta. Pero todo nace de un conflicto de intereses. Entonces le pongo... ¿Se escucha? Mafio, ¿se escucha? El video de YouTube El video yo no escucho nada. ¿Ustedes escuchan algo? no se escucha. Déjame ver si tal vez en el compartir. Claro, tienes que compartir sonido. Ah, ya. Compartir sonido. A ver. Ahí se escucha. El 23 de abril fue por... ¿Sí? Sí. Perfecto. El 23 de abril fue por mucho tiempo un día relevante para los amantes de la cerveza, pues en tal fecha, pero de 1516, el duque Guillermo IV de Baviera redactó en Ingolstadt, junto al Danubio, la primera ley que fijaba qué debía entenderse por cerveza, denominada Ley de la Pureza. Según él, 3 ingredientes:
agua preferentemente de manantial, malta de cebada y lúpulo. Por la época aún no había sido descubierto el proceso de fermentación, por lo que la ley no incluye la levadura. Esta se cree que fue la primera regulación legal de un alimento. No obstante, también se estima que su motivación fue meramente económica y bastante abusiva, pues por aquel entonces el duque tenía el monopolio de la cebada, y al no tener competidores, los productores de la muy gustada bebida no tuvieron más opción que comprarle por varios años, aunque no tantos como los que duró la norma, que fue abolida en 1986 para dar pie a las regulaciones de la Unión Europea. Entonces lo que le comentaba, ¿no? Ahí están los 3 elementos de la materia prima de la cerveza. Falta la levadura, que por los años 1800 Louis Pasteur descubre microscópicamente la levadura y es donde tiene el primer cambio, la ley de pureza alemana, ¿no? Y obviamente yo digo que el conde de Baviera fue quien nos determinó a creer que la cerveza solo se hace de cebada malteada. ¿Por qué? Por un conflicto de intereses. Entonces avancemos. Y cebada malteada. ¿Por qué nosotros escogemos cebada? ¿Y por qué se llama cebada malteada para el proceso de elaboración de cerveza? Definitivamente necesitamos una fuente de carbohidratos, ¿ya? Y yo les puedo decir por qué cebada, y los libros dicen que porque puede crecer en muchas zonas del mundo, pero lamentablemente en Ecuador es ineficiente. Solo les doy un dato: el kilo de cebada en Ecuador, y una cebada de muy mala calidad, está alrededor de $1 el kilo. Mientras que el kilo de cebada malteada, o sea, no solo cebada, sino ya la cebada con el proceso de malteo de Francia, que llegue acá al Ecuador con gran calidad, está en los 72 centavos el kilo. Es por eso que a veces, y es por qué inicio con esto, porque el cuestionamiento siempre es, ¿por qué tenemos que seguir una imposición de hacer cerveza solamente de cebada, o creer que la cerveza la cerveza de calidad es 100% cebada, si en realidad nosotros podemos hacer cerveza de muchos otros granos, cereales, que nos aportan almidón, porque ustedes saben que lo que necesitamos es carbohidratos acá, y podemos hacer una muy buena cerveza y una cerveza barata, una cerveza ecuatoriana. Fuente de carbohidratos, aparte de la cebada malteada, el malteo es un proceso de germinación interrumpido para formar enzimas. Yo sé que por ahí ya lo revisaron, pero yo les voy a decir cómo entiendo el malteo. Y definitivamente la semillita está con todo su código genético para poder germinar, ¿verdad? Entonces la semilla, que lo que busca es subsistir, la planta subsistir en el mundo, tiene todo su código genético para valerse por sí sola. Entonces, cuando ella siente agua, empieza a transformar todas esas proteínas y las empieza a convertir en enzimas, que son las enzimas que desdoblarán los carbohidratos para que se conviertan en azúcares y puedan tener una fuente de energía para sacar la primera hoja y la primera raicilla. Cuando la plantita tiene la primera hoja y la primera raicilla, ella ya puede hacer fotosíntesis y puede crecer y formar un árbol o lo que tenga que formarse en su código genético, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? ¿O por qué es importante conocer esto? Porque nosotros buscamos que la semilla convierta esas enzimas, y cuando está lista con esas enzimas, nosotros interrumpimos su crecimiento, y es el momento en que nosotros la transferimos para hacer cerveza, porque nosotros queremos tener esas enzimas vivas para nuestros fines. Ok, generalidades, contiene 60-65% de almidón, y yo creo que es el corazón de la cerveza, porque aparte de ese sabor a malta, ese espesor de la cerveza, también le da el color dorado, que es el distintivo más grande que tiene la cerveza para mí. Lúpulo. Hablamos de lúpulo y hablamos de las familias de las cannabáceas, ¿no? Familia por ahí de la cannabis sativa. Es para mí uno de los elementos que le da la mayor distinción a la cerveza, porque si ustedes pueden ver todas las fermentaciones o todas las bebidas espirituosas, son fermentaciones de fuentes que le aportan carbohidratos, tanto pueden ser azúcares, pueden ser almidones, pero es simplemente una fermentación con diferentes elementos. Pero
el lúpulo es algo característico y único de la cerveza. ¿Qué le da el lúpulo? El lúpulo son flores que están en la planta del lúpulo, obviamente, y que en su base está la lupulina. Y lo que le da la lupulina es el amargor. ¿Por qué el amargor? Ya les voy a contar por qué, pero la fuente o la mayor presencia, lo que le da amargor, se llama alfa-ácidos. Estos alfa-ácidos por sí solos no son amargos. Si yo pongo extracto de lúpulo desde la planta y lo pruebo, por sí solo no es amargo. Necesita un proceso de isomerización para convertirse en isoalfa-ácidos y poder otorgar el amargo a la cerveza. Y también tiene algunos aceites esenciales que le dan ciertos aromas importantes a la cerveza, pero estos aceites esenciales, ustedes conocerán que su propiedad es que son muy volátiles. Entonces hay que tener mucho cuidado porque son muy costosos. Darle aroma a la cerveza es muy costoso porque tienen muy poco porcentaje de aceites esenciales, pero cuando lo logramos es un distintivo importante para la cerveza. Y obviamente también si no tengo cuidado lo puedo perder en una mala operación. ¿Qué es la historia? Y aquí les quiero contar un poco, un par de historias. ¿Quién descubre el lúpulo? Hay una historia que cuenta que lo descubre una monja misionera que era amante de las plantas. Entonces, ¿qué sucede? Antes, los monasterios no tomaban agua porque hubo un problema con contaminación de agua, entonces los monjes empezaron a desarrollar o a hacer cerveza. ¿Y qué sucedía? Cuando tú haces cerveza y haces el proceso de fermentación, tú te aseguras de que esta cerveza no va a tener ninguna bacteria patógena, ¿ya? Porque en un pH como el que tenemos, en el nivel de alcohol que hay, con la competencia de la levadura, no va a haber bacteria patógena que se pueda desarrollar en la cerveza. Y era más seguro tomar cerveza que tomar agua. Entonces, en los monasterios promocionaban el consumo de cerveza para las grandes misiones o las largas misiones que hacían. Entonces, esta monja lo que hacía, iba con su jarra de cerveza y decidía y encontraba plantas que les gustaban y cogía y las metía en su jarrón de cerveza y después las llevaba y las examinaba y las analizaba, ¿no? Y en un momento se encontró con una planta de lúpulo. Entonces, ¿qué hizo esta monja? Agarró la planta de lúpulo y la puso en su cerveza y se la llevó. Al pasar los días, ella normalmente abría y sacaba la planta o sacaba la flor y la chequeaba, pero siempre llegaba y ya había algo más de fermentación en su cerveza, ya prácticamente su cerveza estaba un poco ya desmejorada. Pero cuando había echado el lúpulo, había notado que su cerveza estaba intacta. Entonces ella volvió a hacer el experimento, puso lúpulo y lo trajo nuevamente y entendió que aparte del amargo, bueno, en ese momento ella no sabía que iba a ser parte de la cerveza, pero entendió que había un principio bacteriostático en la cerveza. Y es eso una de las cosas más importantes del lúpulo, porque el lúpulo, aparte del aroma, aparte del amargo, también te da efectos bacteriostáticos. Y también ahí va la otra historia, por ahí vi que pusieron IPA, que es Indian Pale Ale, y es un estilo de cerveza. Entonces, por ahí, cuando se hacía la cerveza en Europa, en algún momento encontraron una oportunidad de enviar cerveza a la India. Pero ¿qué sucedía? Cuando ellos enviaban las cervezas que hacían en Europa a la India, llegaba la cerveza muy desmejorada. Obviamente aquí ya conocían esto que descubrió la monja y dijeron, bueno, para que llegue mejor, vamos a ponerle 4 o 5 veces más lúpulo, porque el lúpulo es bacteriostático. Entonces, metían más lúpulo y la cerveza llegaba bien a la India. Y ahora cuando la gente probaba la cerveza en la India, la probaba muy fuerte, muy lupulada, muy amarga, y le dieron esta categoría de Indian Pale Ale. Y es por eso que hoy conocemos a todas las IPAs como cervezas muy potentes, muy lupuladas, doble lupulada, triple lupulada, pero con muchos niveles de amargo, con muchos IBUs. Ok, eso con respecto al lúpulo. Agua. Bueno, la verdad que el agua representa el 90% del producto final. Para mí como cervecero, me encantaría hacer como cervecero industrial. Me encantaría hacer un poco más con el agua. Me encantaría probar un poco más diferentes fuentes de agua, pero hoy por hoy con el nivel
de contaminación que podemos tener y también con la estandarización. Yo no puedo usar cualquier agua. Les doy un ejemplo. Para yo hacer Heineken, necesito definitivamente parecerme mucho, o ser casi que la misma cerveza, porque Heineken es que te puedes tomar una Heineken que va a ser igual en la India, que va a ser igual en China, y que va a ser igual en Ecuador, o que va a ser igual en Países Bajos. Para eso, yo no puedo tener el 90%, que es del agua, el 90% de mi producto final, yo no puedo variar. Entonces, ¿qué hacemos hoy en las cervecerías industriales? Todo el agua que llega de donde llegue, tenemos unos estrictos filtros que la dejan totalmente inerte. ¿Ok? Y de ahí en adelante nosotros agregamos las sales, regulamos pH, agregamos nutrientes según especificaciones. Pero el primer paso es tener un sustrato de agua totalmente inerte. ¿Ok? Eso es por eso les mencionaba, ¿no? Que yo en Heineken puedo importar la misma levadura que usan en Holanda. Puedo importar la misma materia prima como malta, cebada malteada que usan en Holanda. El mismo lúpulo que usan en Holanda. Pero no voy a poder traerme el agua. Entonces el agua debe tener estrictos estándares de filtración. Levadura, pertenece al reino fungi. Ustedes ya la deben conocer mucho. Puede funcionar de forma aerobia y anaerobia. La descubre Luis Pasteur en el año 1857, y en cervecería nos interesan las dos formas de metabolismo, ¿no? La aerobia y la anaerobia. Sobre todo porque yo no soy un productor de levadura. Entonces, lo que yo produzco en el microscopio, yo no voy a poder producir en el laboratorio la cantidad de levadura que necesito para fermentar grandes tanques de cerveza. Entonces necesito que en su primera fase ella se reproduzca, ella cree más levadura, y esa es la fase aerobia. Y después, cuando ya está lista la cantidad de células de levadura que necesito, empieza la fermentación anaerobia para hacer esta conversión de los azúcares en alcohol y CO2. ¿Ok? Hay dos tipos de levadura que ustedes ya lo han visto seguramente, la de alta y baja fermentación, que nos lleva a diferentes tipos de cerveza. Personalmente, a mí me encanta más todos los tipos de cerveza que vienen de alta fermentación, que son las ale, y son mucho más interesantes. Sin embargo, nuevamente, y aquí va algo de percepción mía, el cervecero ecuatoriano les gustan las cervezas refrescantes. Se imaginan una cerveza en un sol en la playa y tomándola para refrescarse. ¿Ok? Aquí muchas veces cometemos el error de creer que necesitamos una cerveza negra, una cerveza ale, una bock, una stout. Y en realidad el mercado para esas cervezas no es muy bueno acá en Sudamérica. Acá nos gusta una lager con bajo contenido alcohólico y que sea muy refrescante. ¡Listo! Aquí les voy a hacer un pequeño cuestionario para ver si estamos tocando los puntos de interés y los puntos más importantes sobre la materia prima. Entonces, por favor, regresen a su hoja de slides y empiecen a unirse, que lo bueno es que nos vamos a saber quién es el mejor, quién es el campeón, quién es el que responde más rápido. Funciona responder bien y responder rápido. Bienvenida, Edita. Perfecto. Creo que ya estamos. Vamos a arrancar. ¿Cuál de los siguientes no es una materia prima de la cerveza? Súper fácil. Súper fácil. Perfecto. El alcohol no es una materia prima, sino es el producto de la fermentación de la levadura, ¿no?
Todos los demás sí son materia prima. La levadura es materia prima, pero créeme que ahí también hay un punto importante que la gente a veces lo deja pasar. Porque si nosotros hablamos de materia prima, hablamos que esa materia prima va a ser parte del producto final. Y es así como en muchas industrias la conocen. Porque incluso para hacer una trazabilidad, es que tú revisas de qué lotes vino esa materia prima porque es parte del producto final. Pero la levadura no es parte del producto final. La levadura solo es un ser vivo que entra, hace su proceso de fermentación y después sale de la cerveza y no forma parte del producto final. Entonces por ahí también le doy un poco de crédito al que puso levadura. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la sustancia de mayor presencia en la lupulina? Sí, creo que lo mencioné. Es la que necesita isomerizarse para que dé amargo, ¿no? Correcto, alfa-ácidos. Lupulín no es. Lupulín suena lógico, pero no es. La lupulina tiene muchos componentes, pero cerca del 80% son los alfa-ácidos y son los que más nos interesan para el amargo, son los que se van a isomerizar. En realidad hay alfa y beta ácidos, pero el alfa-ácido es de mayor presencia y esos se van a isomerizar en isoalfa-ácidos cuando yo esté en el proceso de ebullición. Si es bacteriostático, todos los elementos del lúpulo son bacteriostáticos y sí tiene aceites esenciales, pero tiene aceites esenciales en muy pequeña cantidad. Recuerden, tener una cerveza aromática por aceites esenciales del lúpulo es muy costoso y es muy peligroso, porque si me descuido, como son volátiles, también se van a ir. Y pregunta 3 de 6 para saber en la primera ronda cómo vamos. ¿Cuáles son las dos categorías de levadura cervecera que tenemos? Son dos, pequeñas. A mí me gusta más una de ellas. Pueden marcar dos, ¿ah? Estamos hablando de levadura, no de tipo de cervezas. Correcto. Alta y baja, perfecto. Pero es que todos están bien, solo que por ahí vemos mal la pregunta. Pero la de alta fermentación me va a dar cervezas tipo ale. La de baja fermentación me va a dar cervezas tipo lager. Yo, en mi experiencia, he usado mucho baja fermentación, ¿ya? Porque solo he hecho cervezas tipo tipo lager en el Ecuador. Tuve una experiencia en Estados Unidos donde manejé cerveza levadura tipo ale, ¿ok? Tipo de alta fermentación para hacer cerveza tipo ale. Entonces está claro el concepto, ¿no? Estamos hablando ahorita de categorías de levadura cervecera. Y ahora sí, felicidades, Daniela Erazo en el top 1, Anaí segunda y tercera Suja. Listo, sigamos, avancemos. Quiero darle aquí como que un espacio a cada uno de ustedes para conversar un poquito de la materia prima. Si tienen alguna duda o algo, voy a tirar esta ruedita y compartimos el micrófono. Si tienen alguna duda sobre esta primera sección. MC, ¿quién es MC? Amigo, soy yo, ¿Cómo vas? ¿Cuál es tu nombre en realidad? Matthew Cedeño, 13MC. Chuta, pensé que... Voy a tirar otra vez el mafio. Sí, tíralo, tíralo. Una del top 3. ¿Cómo vas, Suja? Aquí está con nosotros. ¿Puedes acercarle, Miss? Por favor.
Mira, acá está la cámara. Ahí está. No, pero que Cuéntanos un poquito, ¿qué te parece? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que yo te pueda resolver? En realidad es para poder interactuar un poquito contigo. Pues la verdad, no me queda muy claro lo que se trata de la baja fermentación y la alta fermentación. Como que, Ok, ok, gracias, gracias. Igual lo voy a explicar después, pero imagínate que estos dos tipos de levadura, las dos van a consumir azúcares y van a convertir este azúcar en alcohol y CO2, ¿no? Dependiendo, y van a tener su etapa aerobia y su etapa anaerobia. Cuando la levadura entra a la cerveza o al mosto, ¿verdad? Todavía no es cerveza, sino mosto, ella tiene en primera instancia oxígeno y mucha comida, muchos azúcares. Entonces, ¿qué hace? Ella es un ser vivo como cualquiera de nosotros, y cuando tenemos las condiciones perfectas, empezamos a comer y a reproducir, ¿no? Disculpen que haga esta analogía, pero en realidad creo que es igual para todos. Cuando tenemos las condiciones básicas, empezamos a formar familia, empezamos a crecer, empezamos a comer, empezamos a visitar lugares chéveres. Así es la levadura. Ella está en su zona de confort y empieza a comer y a reproducirse. Esa es su primera etapa. ¿Ya? Cuando se le acaba el oxígeno, ella empieza a decir, me pasé, comí, bueno, ya no hay oxígeno, voy a empezar a subsistir. Todavía hay comida, pero no hay oxígeno. Entonces ella empieza a comer, pero de una forma donde se cuide no gastar energía, y es donde empieza la fermentación. Alcohol y CO2. Después se le acaba la comida y ella dice, aquí se me acabó, ya tengo que tomar una decisión. Como ya no tiene comida, ya no tiene energía para estar en mantenerse por todo el líquido, y se empieza a aglomerar, se empieza a inhibir y empieza a caer. La de baja fermentación empieza a caer. Y ella, cuando termina su proceso de fermentación, cae al fondo del tanque. Y es ahí donde los cerveceros industriales la agarramos y la sacamos. Porque la cerveza, a pesar de ya no tener levadura, tiene que sufrir algunos tiempos más de maduración. Pero sacamos esta levadura, ¿para qué? Para llevarla a un tanque donde la voy a tener a 0 grados y donde voy a tratar de mantenerla sin reacción, bajando la temperatura, para que cuando tenga otro mosto con azúcar y oxígeno, volverla a enviar y darle todas las condiciones para que viva. Lo mismo sucede con la de alta fermentación, pero lo que pasa es que ella, en vez de bajar, ella se mantiene en la parte de arriba, y es ahí donde nosotros la tenemos que sacar y capturar. ¿Okay? ¿Por qué se da esto? Básicamente por su morfología y también por algunos temas genéticos en su composición, sobre todo de la estructura. ¿Ok? Ahí como que tal vez expliqué más, y ya lo vamos a ver incluso en el proceso de fermentación. ¿Ok? digo, Listo. está muy lejos. Voy a lanzar una vez más y nos quedamos con 2 preguntas por ahí. Edita. ¿Alguna duda o comentario? Todo es bienvenido. Ya viene. ¿Qué tal? Está un poquito lento. Aquí está una compañera. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna duda o comentario? no, pues estaba ahí de la... ¿Sí la escuchas? El alfa. Sí. Hola. ¿Me podría explicar un poco más del lúpulo? ¿Del lúpulo? Claro que sí. Como te comenté,
El lúpulo es característico de la cerveza. Ninguna otra bebida lo utiliza, solo la cerveza. ¿De dónde nace? Antes, para darle este aroma a la cerveza y algo de amargo, usábamos una composición que la llamábamos Grut, que es una combinación de hierbas aromáticas. Entonces, cuando sucede este descubrimiento de que el lúpulo también es bacteriostático, empieza a migrar el lúpulo a la cerveza. El lúpulo es una planta que crece en las zonas altas y en las zonas bajas del mundo. ¿Por qué? Porque para su florecimiento necesita días largos. Y en el trópico, en el Ecuador, todos nuestros días casi que son iguales. Entonces, por eso no se da el lúpulo en el trópico, sino se da en las zonas altas y en las zonas bajas. ¿Qué es importante acá? Es saber que la planta es una planta trepadora, que es muy alta, que llega a medir hasta 2 metros, y de ahí empieza a sacar sus flores, que es lo que nosotros hoy llamamos lúpulo, pero en realidad es la flor de lúpulo. Esta flor de lúpulo, en sus conos, tienen estas sustancias que juntas las llamamos lupulina. Pero la lupulina, el 80% de la lupulina es del componente alfa ácidos. Este componente solamente así no te da amargo, ¿ya? Pero si tú lo sometes a 100 grados centígrados, este componente lo que va a hacer es tener una isomerización, que es girarse completamente para hacer una molécula espejo de la que era anterior, ¿verdad? Cuando se isomeriza, ahí sí le da amargo a la cerveza. Entonces, ¿de qué depende el amargor? Depende de la eficiencia de isomerización. ¿Y qué depende de la eficiencia de isomerización? Depende de la temperatura y el tiempo del proceso de ebullición, que ya lo vamos a ver después. En la industria cervecera ya no usamos flor de lúpulo, o sea, ya no ven a los cerveceros cogiendo las flores y lanzando las flores en el mosto en calentamiento, sino que ya hay empresas que lo que hacen en primera instancia es tener pellets de lúpulo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacen los pellets? Compactan el lúpulo y pasan por una pelletizadora. Entonces ya soy más eficiente en logística de lúpulo. Pero también lo que hacen es, te dicen, mira, te mando el lúpulo preisomerizado. Entonces, ¿qué haces? Coge el lúpulo, lo pones a 100 grados centígrados, logras isomerizar todo y dices, bueno, este es tu lúpulo, ya no necesitas ni siquiera ser cuidadoso con la isomerización, con la temperatura ni el tiempo, porque ya te lo mando isomerizado para que solo lo agregues en la olla y te dé amargo. Y hay algunas empresas que incluso han llegado a temas tecnológicos en la que te agarran y te dicen, hago una dilución de lúpulo y empiezo a extraerte todos los aceites esenciales. Y hacen un banco de aceites esenciales por cromatografía de gases, ¿no? Y de ahí te dicen, mira, ¿qué quieres que sea tu cerveza? Yo quiero que sea una cerveza cítrica. Perfecto, entonces te voy a poner 20% de este aceite esencial, 30% del otro, y te hacen una combinación de aceites esenciales, aparte obviamente del alfa ácido ya isomerizado, y te dan una solución que es simplemente coloque y usted va a tener una cerveza amarga y con aromas acítricos. Entonces ese es el tema del lúpulo. Yo les cuento otra experiencia. Yo alguna vez dije, si el lúpulo es bacteriostático, y en ese momento era tan apetecido porque los procesos de elaboración de cerveza no eran asépticos, ¿por qué no pensar en una cerveza sin lúpulo? Porque al final yo tenía la creencia de que a las personas no les gustaba el amargo en la cerveza. Yo decía, una cerveza sin amargo, interesante, hagámosla. Y efectivamente, yo pude hacer una cerveza porque se puede hacer sin lúpulo. Y no voy a tener problemas de bacterias porque mis procesos son muy estándar, son muy asépticos, pero cuando tuve el líquido, se veía un desbalance total. El amargo, aunque no lo crean, es el que le da el toque de balance al sabor final de la cerveza. Ok, listo, no los canso más y vamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa les voy a hablar muy rápido del proceso. Y la idea es, déjenme ver qué hora es.
no quitarles mucho tiempo. Entonces voy a ser súper enfocado y contarles básicamente, genéricamente, todos los puntos del proceso. Para eso me voy a ir ayudando de este video, ¿ya? Fabricada por milenios, gente ha celebrado con esta y otros muertos por ella. Ha ayudado a marineros a sobrevivir en alta mar y a personas a ahogar sus penas. Alma de la fiesta, por supuesto que hablamos de la cerveza. Sin embargo, ¿alguna vez se han preguntado cómo se crea? La elaboración de la cerveza es un proceso largo y complejo, pero se puede resumir en 5 simples fases. Para la elaboración de la cerveza se puede utilizar cualquier tipo de grano de cereal. Este va a ser procesado durante las 5 fases de dicho procedimiento. En la primera fase, los granos se sumergen en agua y luego se secan con aire caliente. De esta manera, los granos, a los que se los denominará malta, germinan. Esto permite obtener una mayor cantidad de azúcar para utilizar en las siguientes fases. En la segunda fase, primero... Entonces, esta es la primera fase, ¿no? Lo que les hablaba. La cebada tiene que sufrir un proceso de malteo, que básicamente es una germinación interrumpida. ¿Qué es lo más importante en este proceso de malteo? Es que aquí habla de azúcares, pero en realidad no son azúcares. Lo que nosotros buscamos aquí es potenciar las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas que tienen una estructura terciaria y muchas veces hasta cuaternaria, ¿no? Creo que hasta terciaria se queda, y que me va a ayudar a agilizar los procesos que tengamos en cualquier tema, ¿no? Y lo que más uso yo acá, o lo más importante en la cebada y al momento de hacer el malteo, es tener alfa-amilasa y beta-amilasa, que son las enzimas que me van a romper las grandes cadenas de almidón que tiene la cebada. ¿Okay? Sí, eso básicamente. Otro punto importante en el malteo es que cuando yo ya paro el proceso o interrumpo el proceso de germinación, lo interrumpo con un calentamiento o un tueste, ¿ya? Y aquí va a ser determinante para yo saber decidir si voy a hacer una cerveza oscura o una cerveza lager o una cerveza dorada. Porque si yo quiero una cerveza oscura, tengo que usar una malta que es mucho más oscura. Y esa malta oscura la consigo tostando más el grano, o sea, usando mayores temperaturas. ¿Ok? La malta es molida. Luego se mezcla con agua caliente, que con el almidón antes conseguido. En la segunda fase, primero la malta es molida. Luego se mezcla con agua caliente, que con el almidón antes conseguido, la malta emplea un proceso enzimático en el que se fabrica azúcar fermentable. Ok, entonces aquí es súper importante. Lo primero que debo hacer cuando ya tengo la cebada malteada es hacer una molienda. ¿Por qué la molienda? Porque definitivamente tengo que aumentar mi área de contacto. Ya, a ver, y es que toda persona que hace cerveza hoy tiene fines de lucro. Y si nosotros no aumentamos el área de contacto, nos vamos a demorar días, hasta meses, en poder hacer esta extracción de los solubles de la cebada malteada al agua. Cuando yo hablo de la maceración, que es el siguiente paso, donde mezclamos la cebada malteada, molida, con el agua, yo en realidad, y aquí les llevo a ejemplificar con un proceso de hacer té. En la cerveza todo es una extracción, ¿ya? Yo lo que necesito en esta primera fase es extraer todos los nutrientes, todos los solubles que tiene la cebada malteada al agua, al igual que el té. Cuando yo meto el té en agua caliente, yo voy a ver cómo todos los solubles empiezan a diluir en el agua. De la misma forma, yo aquí en este paso quiero hacer eso. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque una vez que yo tengo todos mis solubles en el agua, voy a empezar el proceso de ruptura de cadenas de almidón. Recuerden, yo ya tengo enzimas, las más importantes, alfa-amilasa y beta-amilasa, que a la temperatura entre 60 y 65 grados, hasta 66 grados, van a actuar y van a empezar a romperme toda la cadena de almidón que yo tenga en mi agua para formar azúcares simples.
de 1, de 2 o 3 eslabones. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es importante acá? Es muy importante también entender que, estas dos enzimas no son las únicas que actúan. Ya también hay enzimas como las proteasas que me ayudan a romper moléculas largas de proteína, también lipoxigenasas, que esa en cambio no la quiero mucho, y esa actúa a 45 grados, digamos, entonces esa no la quiero porque esa me oxida el mosto. Y la cantidad o el porcentaje de almidón que yo convierta en azúcares fermentables va a determinar el nivel de alcohol que yo tenga en mi cerveza final. Ojo con ese dato, ¿ya? Porque si yo tengo del 100% de almidón, yo convierto el 50% en azúcar fermentable, quiere decir que mi producto final va a tener mucho cuerpo y bajo alcohol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 50% de ese almidón se va a quedar ahí y ese es el que le va a estar dando cuerpo a mi cerveza final, y el otro 50% la levadura lo va a comer y lo va a convertir en alcohol, pero no va a ser mucho. En cambio, si yo tengo una cerveza con el 80% de conversión o el 85% de conversión, quiere decir que voy a tener una cerveza muy ligera, muy lager y con un buen contenido alcohólico. Entonces, aquí se determina el nivel de alcohol que se da en la fermentación. Al final se genera una mezcla dulce llamada mosto. En la tercera fase, el mosto se pone a hervir con el objetivo de eliminar las bacterias que hayan podido aparecer durante el proceso. Aquí se añade el lúpulo, ingrediente que aportará el aroma y amargor deseado. Una vez Ya, antes de este paso, y nuevamente, agarrando el ejemplo de hacer té, cuando yo hago té y yo saco la bolsita de té, yo prácticamente estoy sacando todos los que no son solubles, porque esos no se fueron al agua, se quedaron en mi bolsita. Cuando yo hago cerveza y yo traigo el grano de cebada malteada del campo, yo lo traigo con cáscara, ¿verdad? Entonces yo no tengo una bolsita acá. Todo mi mosto está lleno de azúcares de solubles, pero también están llenos de insolubles. Entonces yo necesito en primera instancia filtrarlo. Y este paso no está acá, pero hay un paso en el que hay una especie de sedazo gigante donde mi cáscara se queda en la parte de abajo y por la cáscara empieza a pasar todo el líquido extrayendo la cáscara del mosto para que siga el siguiente proceso. ¿Por qué es importante esto? Porque la cáscara, que tiene mucha lignina y tiene muchos polifenoles, cuando yo vaya al proceso de ebullición, que es el que están viendo ahorita en pantalla, yo voy a ebullir lignina y ebullir polifenoles que me van a dar problemas de, se me fue el nombre ahorita, pero va a ser un amargo remanente, no un amargo de lúpulo, sino va a ser un amargo muy remanente, ya que me va a quedar, ya, el nombre correcto es astringente, me va a dar astringencia en la cerveza. Entonces, por eso yo no quiero hervir cáscara, y es por eso que ese paso es importante. Una vez que yo ya paso ese paso de extraer la cáscara, ya llego a la ebullición. Ebullo por 3 importantes razones. La primera razón, la cebada viene del campo, viene con muchas bacterias, con muchos microorganismos, ¿verdad? Cuando yo la convierto y convierto este almidón en azúcares, si tengo una colada de azúcares, que eso es el mosto, una colada de azúcares de cebada, yo tengo prácticamente el sustrato perfecto para que las bacterias empiecen a comer y a comer y a comer y a comer. Es por eso que yo necesito ebullir, para eliminar las bacterias. Se recomienda ebullir un mosto de cerveza de 60 a 75 minutos, 100 grados centígrados por 60 a 75 minutos. Menos no me puede dar la efectividad adecuada, y más me puede dañar muchos componentes porque a la final el calor termina desmejorando algunos componentes en el mosto que próximamente va a ser cerveza. Segunda razón, yo necesito darle amargo a la cerveza. Y nuevamente, el lúpulo con su componente principal, que es el alfa ácido, necesita isomerizarse para poder darle amargo. Entonces ese alfa ácido necesita hacerse isoalfa ácido. Y la única forma de hacerlo es a 100 grados centígrados durante 55 minutos. Por eso
sí, me sigo quedando con la especificación de 60 a 75 minutos de ebullición. La tercera razón, hay un componente que se llama DMS, dimetilsulfuro. Este componente es muy característico de la cebada. Y este componente, yo he probado cervezas con este componente y tienen un olor a choclo, pero increíble, que tú lo hueles de afuera y es como que si destaparas una lata de maíz amarillo, de esas que vienen en los supermercados, y sientes olor a choclito. ¿Ya? Este componente es muy fácil de bullir, ¿ya? Pero tú necesitas cerca de 60 minutos para que el componente se vaya y el mosto te quede sin este olor a choclo. Por eso también ebullimos. Y la cuarta razón es que, si bien yo ya filtré el mosto, yo todavía tengo algunas proteínas de alto peso molecular que están todavía dentro de este mosto. Entonces, cuando yo ebullo, yo rompo estructuras y hago que algunas proteínas, que las de muy alto peso molecular no me interesan, decanten y se queden en esa fase de ebullición. No pasen a la siguiente fase. ¿Ok? Una vez ocurridas las fases anteriores, comienza la fase más compleja de la elaboración de la cerveza, la fermentación. Es esta la que nos interesa el día de hoy, ya que es un proceso biotecnológico. ¿Cómo se produce la fermentación? Bueno, se empieza agregando levadura al mosto. Luego se priva este de oxígeno. ¿Pero por qué? Porque el proceso que estamos interesados en utilizar es la respiración anaeróbica de la levadura. La levadura utiliza sus enzimas para catalizar el almidón presente en el mosto y transformarlo en alcohol y dióxido de carbono. En otras palabras, las moléculas complejas del almidón se transforman en más simples. Durante este tiempo, la levadura se reproduce y aumenta su volumen exponencialmente. Por último, se agotan los nutrientes, la actividad de la levadura decae y se deja la recién creada cerveza madurar. Si bien este proceso originalmente era solo un mecanismo de la levadura para sobrevivir, se ha logrado utilizar este mecanismo biológico para nuestro propio beneficio. Finalmente, en la última y quinta fase, la cerveza es embotellada y distribuida para que el consumidor sea capaz de disfrutarla. Proceso de fermentación, muchachos. El proceso de fermentación es uno de los procesos más complejos que existe, y esta industria, sobre todo la de las bebidas alcohólicas, se caracteriza porque es difícil, ¿no? Es difícil controlarlo. Y cada vez ese paso de ser chefs a ser ingenieros en alimentos, a ser profesionales de los procesos alimentarios, cada vez estamos acortándolo más y estamos mejorando, pero todavía hay oportunidad. Se dice que nosotros, los cerveceros, hacemos el mosto y la levadura hace la cerveza. ¿Por qué? Porque definitivamente ellos la levadura toma el azúcar y la convierte en alcohol y CO2, pero yo puedo determinar cuánta cantidad de azúcar le doy a esta levadura, cuánto tiempo va a vivir la levadura, cuál es la velocidad de fermentación de la levadura, en qué momento la levadura va a decantar, cuáles son los componentes que yo quisiera que prevalezcan más en este proceso de fermentación. Todo eso lo puedo controlar, y lo puedo controlar de muchas formas. Si es un proceso de fermentación, quiere decir que está involucrado oxígeno, nutrientes, azúcares y cantidad de levadura. Y también altura a la que se hace la fermentación. Entonces, con esos 5, muchachos, con esos 5, todo cervecero puede hacer magia. Si yo quiero una cerveza de mucho más cuerpo y poco alcohol, simplemente en mi olla de maceración no convierto mucho azúcares y los dejo como almidón. Luis, Si yo quiero, dígame. amigo, aquí hay una Ajá. estudiante que tiene una pregunta. Sí, dale. Ya, por favor, que puedas repetir los 5 componentes del proceso para que ella los... Ya, sí, te decía que en un proceso de fermentación yo voy a tener lo más importante, cantidad de azúcares, ¿ok?, que yo le doy a la levadura. Nutrientes, estoy hablando de calcio, estoy hablando de zinc, que yo le doy a la levadura para que ella pueda hacer su proceso de fermentación.
cantidad de levadura que yo pongo, porque yo puedo poner en un tanque de 10 litros, puedo poner 1 kilo de levadura o puedo poner 10 kilos de levadura. Eso va a determinar muchas cosas. Otro, cantidad de oxígeno que yo le doy a la levadura, porque así voy a determinar cuánto ella se va a reproducir. Y la otra es temperatura. Con esas 5 yo puedo hacer magia en mi cerveza, ¿ok? Y hay muchos parámetros que se van acompañando, pero esas son las 5 que podemos, las más importantes que puede determinar qué tipo de cerveza hago. Y les decía, si yo quiero una cerveza con más alcohol, simplemente convierto más en mi olla de maceración. En mi almidón lo convierto más azúcares y mi levadura va a coger mucho azúcar y ella va a comer todo el azúcar. Eso sí, olvídense. Ella, si le damos todas las condiciones, ella se va a comer todo el azúcar que le demos y la va a convertir en alcohol y CO2. Si yo en algún momento estoy en una cervecería industrial y quiero que mi cerveza salga lo más rápido posible, le voy a dar mucho oxígeno y le voy a meter mucha levadura. Entonces, mi levadura va a comer, se va a multiplicar y va a haber mucha levadura y va a fermentar en 3 a 4 días. El tiempo normal para una cerveza industrial, para estar lista, todo el proceso de fermentación, hablando desde que entra la levadura hasta que ya la cerveza está lista para envasarse, debe estar en 10 días. Más de eso, para cualquier industria cervecera, sobre todo las cervezas industriales, está muy tarde, o sea, es mucho tiempo. Los cerveceros artesanales se pueden demorar 15, 20 días, pero la industrial tiene que demorarse máximo 10 días porque si no, créanme que siempre van a tener a un director de operaciones pidiéndoles, oye, estás demorándote mucho tiempo, no quiero invertir en tanques, necesito que lo hagas en menos tiempo. Obviamente hay cervezas de calidad mundial como Heineken, que este proceso de fermentación total dura 28 días. Pero eso es porque ya es una marca que te vende calidad y te vende herencia. Pero el tiempo debe ser máximo 10 días. ¿Qué más? Temperaturas. Muchachos, si en algún momento ustedes están haciendo una cerveza lager en la que ustedes quieren un poco más de aromas, a pesar de que no va a ser mucho, pero quieren un poco más de aromas, nosotros tenemos que subirle un poco la temperatura porque como todo ser vivo, si yo le doy la temperatura idónea y me voy a la parte de arriba, al límite superior de esa temperatura, ella se va a sentir mejor y va a empezar a expulsar algunos nutrientes aromáticos que son beneficiosos para la cerveza. Y finalmente, por ahí les mencioné uno más. Si se me queda uno, lo revisamos después, ¿ok? Pero esos son los puntos más importantes en la fermentación. Solo les voy a dar un ejemplo más. El proceso de fermentación de Heineken, ¿ya? Y aquí se los voy a contar algo que no lo van a encontrar en ningún libro, pero por mi experiencia, yo se los puedo comentar. Heineken usa una levadura similar a todas, a cualquiera, ¿ya? Pero Heineken tiene un sabor afrutado, unos aromas frutales que no lo da ni el lúpulo, no lo da el lúpulo ni la cebada malteada, lo da la levadura. Y es la misma levadura de todas las cervezas, muchachos. Tal vez la gente se puede confundir y decir, no es otra levadura, es la misma levadura. Pero ¿qué sucede? Para el proceso de fermentación de Heineken, nosotros tenemos que darle a esa levadura, darle las condiciones de confort como ustedes no se imaginan. O sea, esa levadura es la más consentida, tiene que ser la más consentida del mundo. Le damos mucho oxígeno, le damos mucha levadura. Prácticamente que toda la levadura siempre es cepa nueva. Y aparte de todo, cuando yo lleno el tanque, imagínense que el tanque es un tanque vertical que está a unos 20 metros, ¿ya? Que tiene una altura de 20 metros. Y obviamente la levadura que está en el punto más bajo del tanque va a tener una presión hidrostática equivalente a los 20 metros. Esta levadura va a tener mucha presión y ella se va a sentir fatigada y no va a expulsar esos aromas frutales que yo quiero que expulse. Es por eso que Heineken decidió coger estos tanques verticales y virarlos y hacerlos horizontales.
Con eso, ¿qué aseguran? Que aseguran que la máxima altura de líquido que va a tener cada levadura es de 4 metros. Entonces, la levadura que está aquí, la más pequeña, solo va a tener una presión hidrostática de 4 metros. Y entonces ella va a estar con toda su zona de confort para producir aromas frutales. Entonces, ese es el secreto de cómo podemos hacer magia con este proceso de fermentación. Nuevamente, todavía estamos en la pelea por convertir todas estas prácticas y hacerlas muy estándares, y esa es la clave de la ingeniería en alimentos. Pero aún estamos en ese proceso. Listo. Finalmente, última prueba para ver quién es el campeón. Y estamos Rafa, Daniel Erason ahí. Creo que el top 3 no se ha unido todavía. Creo que su profesor les va a dar un premio, ¿no? Puntos extra hay más, ahí. No. Sí les vamos a dar premio, tranquilo. Lo que pasa es que nos desconectamos. A ver. Yo creo que empecemos con los que están. Ya se irán viendo. No, dale, si quieres esperamos un minutito más. Ok, muchachos. O si por ahí quieren escanear el código. Otra vez. Ya. Creo que empecemos, por favor. Dale, vamos. ¿En qué etapa hacemos la conversión de almidón a azúcares? Súper fácil. Almidón a azúcares. Uy, voy a tener que terminarlo porque me pasé con el tiempo. Entonces, termino ahorita. Perfecto, solo uno, maceración. Recuerden, en la primera etapa, donde yo uno la malta, la cebada malteada con el agua, es donde yo empiezo a convertir, donde mi alfa y beta milasa deben funcionar para empezar a desdoblar todo el almidón en azúcares. Ya la parte de ebullición simplemente es para eliminar microorganismos, para eliminar TMS, para isomerizar el lúpulo y para romper proteínas de alto peso molecular. En mi etapa de fermentación ya es cuando mi levadura empieza a convertir el azúcar en alcohol y CO2. ¿Okay? ¿Cuánto es el tiempo sugerido para ebullición de cerveza? Esta es buena, porque ahí hay algunos cerveceros tienen algunos errores. ¿Ya? Siempre que ustedes huelan algo de DMS, contaminación, o no tengan buenos rendimientos de lúpulo, revisen este tiempo. 60 a 75 minutos, correcto. Y pregunta 6 de 6. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura la fermentación total de cerveza? Una fermentación óptima para una cerveza industrial, ¿cuánto tiempo debería ser? ¿28 días desde Heineken? 3 días. Al que consiga 3 días, por favor, me pego un timbrazo y yo voy y aprendo de ustedes. Pero 10 días es como que el estándar. 28 días desde Heineken. Aquí preguntan, ¿la Pilsener cuánto dura? Mira, en realidad lo sé porque obviamente nosotros los cerveceros somos compañeros todos, amigos todos. Pilsener es, como les comenté, Cervecería Nacional tiene el 95% del mercado. Y créanme que ellos están más presionados que cualquier otra compañía en tener los procesos más ágiles.
Yo sé que Pilsener tiene de 8 a 9 días. Al igual que yo también hice Biela Reserva, que es una cerveza muy popular, y esa tenía también de 8 a 9 días. ¿Y Club? Pregunta acá Club. Club Verde tiene por ahí 12 días. Heineken tiene 28 días. Amstel tiene 21 días. Stella Artois sé que está por los 16, 17 días. Budweiser tiene 21 días. Son como que las cervezas de más tiempo de fermentación que tengo en el radar. Ok, ya aquí están sonriendo todos, la verdad. Bueno, Ok, todos los que no tenían que ir a inglés, al menos. Gané! Mafio, tú no te puedes llevar los puntos, ¿ah? Daniel era Listo. Daniel la cogió. Ok, bueno, aquí era una de cuál es tu cerveza preferida, pero en realidad estaban todas las que hice. Yo tuve el agrado de hacer Amstel, de hacer Heineken. Heineken fue una producción local que fue muy complicada, muchachos, porque prácticamente lo que les dije, yo tenía que demostrar que la Heineken sabe igual que en Holanda y en algunas veces incluso teníamos mejor nota que la holandesa. Y toda la producción local, yo tuve que viajar unas 3 veces a Holanda para poder producir. Amstel, esta Amstel que tomamos en Ecuador es una receta local de Ecuador, no es igual a la europea y este servidor trabajó en ese desarrollo de la receta local. Biela Reserva y Biela Light, que Biela Reserva también fue creación de este servidor. Dorada no, Dorada simplemente la agarramos lo que ya existía y Brahma que yo agarré lo que ya existía. Aparte tuve la oportunidad también de producir Budweiser porque nosotros maquilamos Budweiser para Cervecería Nacional un tiempo. Eso. Y con eso yo me despido de la presentación y si alguien tiene alguna pregunta o algo, a las órdenes. Tiene aquí una pregunta de un compañero. ¿Quieres hacerla tú? Ah, bueno, sí, ya la vine a hacer. ¿Qué hay acerca del proceso de las levaduras? ¿Cómo las mantienen para seguir utilizando las mismas? O sea, ¿tienen un laboratorio de levaduras? ¿O cómo mantienen genéticamente que sea la misma? Sí, mira, nosotros tenemos en Holanda, o teníamos cuando estaba en Heineken, había un banco de levadura. Este banco de levadura es prácticamente la misma cepa de levadura que la tienen aislada prácticamente con temperaturas menores a 10 grados, a menos 10 grados, la tienen aislada y la mantienen por mucho tiempo. O sea, que hay un banco de levadura para mucho tiempo. También está una levadura banco para cualquier tema de código genético y seguirlo teniendo. Esa es la levadura que utilizan para Heineken. ¿Cómo nosotros en la cervecería mantenemos la levadura? ¿Qué sucede? A nosotros nos dan esta cepa y obviamente nosotros la empezamos a reproducir poco a poco hasta tener un lote importante de levadura. Entonces, esta levadura entra a un tanque a fermentar, empieza a crecer, empieza a fermentar, empieza a comer los azúcares y como te decía, en algún momento cae. Cuando ya no hay nutrientes, cae al final y yo la extraigo y la llevo a un tanque donde yo la mantengo a 0 grados centígrados. Ahí la tengo un rato hasta que llega mi próximo mosto. No la puedo tener más de 4 días. Máximo 4 días a 0 grados centígrados. Llega mi segundo mosto y yo le doy otra vez comida y oxígeno. Y cuando ella tiene comida y oxígeno, está en su etapa aerobia. Quiere decir que ella va a reproducirse. O sea, esa cepa se va a renovar. Esperamos un ratito. Esa cepa se va a renovar y eso quiere decir que yo voy a tener de esas células viejitas, voy a tener hijitas que me van a seguir renovando mi cepa. Lo máximo que yo puedo hacer eso son 4 generaciones. A la 5ª generación que yo hago esa reutilización de la levadura, yo ya tengo que botar mi levadura porque mi levadura ya está envejecida. Y es ahí cuando yo pido a Holanda otra cepa nueva de lo que ellos tienen para poder empezar a propagar nuevamente. Ese es el ciclo de la levadura. ¿Y como cervecería artesanal, tienen acceso a este tipo de bancos? ¿Perdón? ¿Y como cervecerías artesanales, tienen acceso a este tipo de banco de levaduras? Ellos utilizan cepas genéricas. O sea, digamos que hay empresas que
tienen una cepa de levadura, como también tiene levadura para cerveza, como tiene levadura para panificación. Entonces, ahí simplemente, ahí no le meten tanta ciencia a la levadura como le pueden meter una cerveza industrial. Usan su genérica y le damos. Lo que las artesanales enfocan más es en el uso de lúpulo, el uso de maltas de colores para hacer cervezas más doradas, más negras, y también mucho en su fermentación para tener cervezas mucho más alcohólicas, pero la levadura no toca mucho. ¿Y qué hay acerca de las cervecerías artesanales, las cervezas artesanales que duran más de 3 meses más de 3 meses de elaboración? Hay cervezas que duran más de 3 meses de fermentación. Para mí es una locura. Para mí 28 días es una locura. Heineken simplemente lo hace por herencia, porque su marca vende herencia, pero créanme que al 10º día, al 10º día de fermentación, la cerveza ya está en su 80% constituida y estática. De ahí solamente va a cambiar a un 20%. Y al día 15, ese 20% ya está constituido y estático. O sea, a partir del día 16 no va a haber ningún cambio en la cerveza. Es más, lo que va a pasar es que se va a mejorar por mantenerla mucho tiempo. Listo, esa fue mi ronda de preguntas. Dale, gracias. Yo solo tengo, bueno, ya para agradecerte, hermano, discúlpame que a las 5:20 se fueron los chicos a inglés que tenían a las 5:30, entonces por eso no estuvieron todos. Te quería Ya. decir una cosa. Yo solo tengo una pregunta. ¿Hay posibilidades para los chicos de agroindustria en hacer prácticas o pasantías profesionales, tanto en la empresa productora de piensos donde estás ahorita, como en la empresa de cervecería que puedas tener tus contactos? ¿Cómo podríamos nosotros vincular para que los chicos que ya van a las áreas de prácticas profesionales puedan estar trabajando o haciendo prácticas en Heineken, en alguna de las cervecerías o en alguna de las empresas? Si tienes el contacto, me podrías O pasar. sea, yo podría empezar a averiguar y hacer las conexiones para la empresa en que estoy ahorita. No, Ya. te puedo dar tal vez algún contacto, pero va a ser más difícil entrar a Heineken. Y es más, cuando yo estaba en Heineken era muy complicado. Creo que acá puede haber más apertura. Entonces, bueno. mantengamos el contacto y veamos qué podemos hacer, ¿ya? Listo, hermano. Muchísimas gracias. Gracias, Mafio. Un Chao, Luis. abrazo. Gracias por la oportunidad. Chao.